Buenos días, seguidores de la hora del cafecito con Gloria. ¿Cómo están? ¿Cómo me los ha tratado el tiempo? Espero que todo esté maravillosamente bien y espero que hayan preparado un delicioso cafecito para poder reflexionar un poco sobre la segunda parte de audiolibro. Recordemos que estamos en agosto y estamos celebrando el mes del audiolibro. Entonces, habíamos quedado en una pregunta para reflexionar que decía, ¿podríamos definir la frase los ancianos son un libro abierto como una metáfora que sugiere que las personas mayores son como un audiolibro transmitido a través de la ancianidad? Bueno, pues les cuento que esto investiga. Al igual que un audiolibro que nos permite acceder a historias y conocimientos a través del sonido, los ancianos con su experiencia y sabiduría acumulada a lo largo de los años, pueden transmitir valiosas lecciones y conocimientos a través de su voz y sus relatos. Al escuchar y aprender de ellos, podemos adquirir una perspectiva única y enriquecedora de la vida y beneficiarnos de su sabiduría acumulada. Así como un audiolibro nos permite acceder a contenido valioso, los ancianos nos ofrecen la oportunidad de aprender de su historia hablada y aprovechar su riqueza de conocimiento y experiencia. A mí particularmente me encanta hablar con gente mayor que yo, porque tienen mucha sabiduría, así tengan un día antes que yo haber nacido. De todas maneras, ser mayor que uno en un año ya son más sabios que uno. En los relatos de los ancianos se encuentran las páginas vivas de la historia, donde cada palabra es un capítulo lleno de sabiduría y enseñanzas para las generaciones venideras. Desde una perspectiva filosófica, el audiolibro se puede definir como una forma de estimulación auditiva que involucra la percepción y procesamiento del sonido con el sistema auditivo de los seres humanos. Al escuchar un audiolibro, el sonido viaja a través del canal auditivo externo y llega al tímpano, donde se convierte en vibraciones. Estas vibraciones son transmitidas a través de los huesecillos del oído medio y llegan al oído interno, específicamente a la cóclea. Dentro de la cóclea, las vibraciones son convertidas en señales eléctricas por las células ciliadas, que se encargan de detectar diferentes frecuencias y amplitudes de sonido. Estas señales eléctricas son transmitidas al nervio auditivo y se envían al cerebro a través del sistema nervioso central. En el cerebro, las señales eléctricas son procesadas en el córtex auditivo, donde se interpretan como sonidos, palabras y significados. El cerebro realiza una serie de procesos complejos para comprender y dar sentido a la narración del audiolibro, lo que implica el uso de la memoria, el lenguaje y la atención. En resumen, el audiolibro desencadena una serie de respuestas fisiológicas en el sistema auditivo y en el cerebro humano, permitiendo la percepción y comprensión del contenido narrado a través del estímulo auditivo. En general, el audiolibro no se considera perjudicial a largo plazo desde una perspectiva fisiológica. Escuchar audiolibros de manera ocasional o regular no debería causar daño físico ni tener efectos negativos duraderos en el sistema auditivo o el cerebro. Sin embargo, es importante considerar algunos factores que podrían influir en los posibles beneficios y desventajas a largo plazo.
Escuchemos los beneficios. Escuchar un audiolibro puede promover el desarrollo de habilidades de escucha, comprensión auditiva y vocabulario. También puede estimular la imaginación y la creatividad, ya que se requiere una mayor participación mental para visualizar las descripciones y eventos narrados. Los audiolibros pueden ser una opción beneficiosa para personas con discapacidades visuales, dificultades de lectura o condiciones que dificultan la lectura física como la dislexia. Permite el acceso a la literatura y el aprendizaje de manera inclusiva. Los audiolibros ofrecen la ventaja de poder escucharlos en cualquier momento y lugar, lo que permite a las personas aprovechar el tiempo de manera eficiente mientras realizan otras actividades como conducir, hacer ejercicio o trabajar. Y las desventajas potenciales. Al depender principalmente de la escucha de los audiolibros, algunas personas pueden perder la práctica de la lectura visual y las habilidades asociadas como la concentración y la comprensión de textos escritos. Los audiolibros pueden limitar la participación activa de la imaginación y la visualización, ya que la narración se presenta en una sola dimensión auditiva. Al leer un libro físico, el lector tiene la oportunidad de crear sus propias imágenes mentales. Interacción social limitada. La literatura de libros físicos a menudo se realiza de forma individual, pero proporciona la posibilidad de compartir y discutir el contenido con otras personas. Los audiolibros pueden limitar esta interacción social ya que se experimentan de manera más personal. Al final, la elección entre audiolibros y libros físicos dependerá de las preferencias personales y las necesidades de cada individuo. En general, escuchar audiolibros no debería afectar negativamente la audición de los seres humanos, siempre y cuando se escuchen a un volumen adecuado y en condiciones auditivas seguras. Sin embargo, es importante tener en cuenta algunas precauciones para proteger la audición. El volumen adecuado, el descanso auditivo y el uso de auriculares. Es importante escuchar los audiolibros a un nivel de volumen confortable y seguro. Por eso es que algunos celulares, casi todos, controlan el volumen cuando uno usa los auriculares, ¿sí? Evitar niveles de volumen excesivamente altos puede prevenir el daño auditivo a largo plazo. Al igual que con cualquier estímulo auditivo prolongado, es recomendable tomar descansos regulares para permitir que los oídos se recuperen y descansen. Si se utilizan auriculares para escuchar audiolibros, es importante elegir auriculares de calidad y utilizarlos de manera adecuada. Los auriculares de buena calidad pueden ayudar a reducir la exposición de ruidos externos y ofrecen una experiencia de escucha más clara y cómoda. Es importante destacar que los audiolibros en sí mismos no causan daño directo a la audición. Sin embargo, el uso inadecuado de dispositivos de reproducción o la exposición a niveles de volumen excesivamente altos pueden tener efectos negativos en la audición a largo plazo. Así que tengamos mucho cuidado. Es recomendable seguir prácticas de escuchar seguras y moderadas para preservar la salud auditiva. Vamos a hablar filosóficamente. Filosóficamente, el audiolibro puede ser visto como una manifestación de la interconexión entre el conocimiento, la tecnología y la experiencia humana.
El audiolibro actúa como un puente entre el mundo de las ideas y el mundo de los sentidos. A través del sonido y la voz se establece una conexión directa entre el autor y el oyente, permitiendo que las palabras escritas cobren vida y resuenen en la conciencia del receptor. En este sentido, el audiolibro trasciende las limitaciones físicas del tiempo y del espacio, transportando la experiencia literaria a cualquier lugar y momento. Al escuchar un audiolibro se invita a una inmersión sensorial que va más allá de la mera lectura. La narración oral impulsa la imaginación y la capacidad de visualizar, invitando al oyente a co-crear la historia en su mente. Esta experiencia multisensorial puede abrir nuevos horizontes y perspectivas, fomentando una mayor comprensión y empatía hacia los personajes y las ideas presentadas en el audiolibro. El audiolibro continúa la antigua tradición de la narración oral, que ha sido fundamental en la transmisión de conocimientos, historias y valores a lo largo de la historia humana. En un mundo cada vez más dominado por lo escrito y lo visual, el audiolibro mantiene viva la importancia de la palabra hablada y su capacidad para impactar emocionalmente a las personas. El audiolibro amplía el acceso al conocimiento y a la literatura, eliminando barreras físicas y visuales que podrían dificultar la lectura tradicional. Al ofrecer una alternativa auditiva, el audiolibro puede llegar a personas con discapacidades visuales, dificultades de lectura o limitaciones de tiempo. Esto promueve una mayor inclusión y democratización del acceso al aprendizaje y la cultura. El audiolibro invita a una reflexión profunda sobre la naturaleza humana y la condición humana. Al aprovechar las palabras de un autor, se exploran temas universales, se cuestionan las realidades y se profundiza en la complejidad de la existencia. El audiolibro se convierte así en una herramienta para el autoconocimiento, la reflexión filosófica y la búsqueda del significado de la vida. En resumen, el audiolibro se puede describir filosóficamente como un medio de conexión, expansión de la conciencia, preservación de la tradición oral, democratización del conocimiento y una invitación a la reflexión sobre la experiencia humana. Aunque la idea específica del audiolibro, como lo conocemos hoy en día, no se encuentra en las obras de filósofos o historiadores antiguos, existen conceptos relacionados con la oralidad y la transmisión del conocimiento que podrían considerarse como precursores del audiolibro. Por ejemplo, en su diálogo Fedro, Platón habla sobre la importancia de la palabra hablada y la transmisión oral del conocimiento. Platón argumenta que la escritura puede ser una forma de reminiscencia. Esa palabra me encanta a mí, la palabra reminiscencia. Pero sostiene que la comunicación verbal directa es más efectiva y viva en la interacción entre el orador y el oyente. Walter Ong, un destacado filósofo y estudioso de la oralidad, exploró la importancia de la oralidad en la cultura humana.
En su obra Orality and Literacy, The Technology, se llama la obra de Technology of the World On, discute cómo la oralidad proporciona un sentido más profundo de la comunicación y cómo la escritura y la lectura afectan la forma en que pensamos y comprendemos el mundo. Sus ideas pueden relacionarse con la experiencia del audiolibro como un medio que se asemeja más a la oralidad que a la escritura. Bueno, yo por ejemplo, si escucho el mismo tema, la misma obra, ¿sí? Por ejemplo, un libro, y lo escucho de un orador, y luego lo leo, y luego escribo, el concepto es lo mismo, pero se trabaja diferente en la ideología, en sacar conclusiones, en analizar ese libro. Es muy interesante. Este señor On, sí, me gusta como su filosofía. Marshall McLuhan es influyente teórico de los medios de comunicación y exploró la relación entre la tecnología y la sociedad. En sus escritos como La Galaxia Gutenberg y el comprender los medios de comunicación, las extensiones del ser humano, McLuhan reflexionó sobre cómo los medios de comunicación afectan la forma en que percibimos y comprendemos el mundo. Y eso es una realidad. Uno definitivamente, solamente si vamos a hablar vemos la televisión y vemos las noticias, es otra cosa completamente diferente. Así cogemos el periódico y lo leemos, o así sucesivamente. Aunque McLuhan no habló específicamente sobre audiolibros, su trabajo puede ayudarnos a contextualizar la influencia de los medios de comunicación en nuestras experiencias y en la transmisión del conocimiento. Si bien estos filósofos y pensadores no abordan directamente la idea moderna del audiolibro, sus ideas sobre la oralidad, la escritura y la transmisión del conocimiento pueden ser consideradas como precursoras de la forma en que comprendemos y valoramos los audiolibros en la actualidad. Bueno, seguidores de la hora del cafecito con Gloria. Les cuento que recibí una pregunta. Aquí en mi página, en mi correo electrónico, decía, ¿cómo consideramos a Jesús cuando predica y habla ante mucha gente? Bueno, esto ya es una reflexión espiritualmente. Vamos a reflexionar. No se puede considerar a Jesús como el primer audiolibro, ya que el término audiolibro se refiere especialmente a la grabación de un libro en formato de audio para su posterior reproducción. Jesús, como figura religiosa, no grabó sus enseñanzas en forma de audiolibro, ni en nada, él solo hablaba. Sin embargo, es cierto que Jesús transmitió su mensaje y enseñanzas oralmente a sus seguidores y a las multitudes que lo escuchaban. A través de su predicación y discursos transmitió conocimientos y principios morales que posteriormente fueron registrados en los evangelios del Nuevo Testamento de la Biblia. En este sentido, podría decirse que la palabra de Jesús podría ser considerada como una forma de audiolibro, entre comillas.
en el sentido en que eran narradas oralmente y transmitidas de generación en generación. Sin embargo, es importante tener en cuenta que los audiolibros, tal como los conocemos hoy en día, son una creación moderna basada en tecnología y de grabación y reproducción de audio. Y Jesús no estuvo directamente involucrado en la producción de audiolibros en este sentido. En la Biblia no hay un pasaje específico en el que Jesús se acerque al oído de alguien y esa persona vaya a repetirlo en voz alta, como sucedía antiguamente. Sin embargo, hay varios pasajes en los evangelios donde Jesús tiene conversaciones privadas con sus discípulos o con otras personas. Por ejemplo, en Mateo 16, 13, 20, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice que es? ¿Quién dicen que es él? Y luego Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En este caso, Jesús tiene una conversación con sus discípulos y Pedro hace una declaración en voz alta basada en esa interacción. Entonces es importante tener en cuenta que los relatos bíblicos son escritos que registran eventos y enseñanzas y no se refiere directamente a la transmisión de información en forma de audiolibros. Pero la Biblia se basa en la tradición oral que se transmitió y luego se registró por escrito. Si bien la enseñanza de Jesús y sus interacciones con las personas tienen un papel importante en la transmisión de conocimiento y valores, no se puede considerar como el audiolibro en el sentido moderno del término. En el Evangelio según San Mateo, hay varios pasajes en los que Jesús tiene interacciones y conversaciones con diferentes personas. Aquí hay algunos ejemplos en estas interacciones. Por ejemplo, en Mateo 9, 13, Jesús llama a Mateo, que era un recaudador de impuestos, y le dice, sígueme. Mateo deja todo y sigue a Jesús. Luego Jesús se sienta a comer con Mateo y otros recaudadores de impuestos, lo cual genera controversia entre los fariseos. Jesús les responde, no necesitan médicos los sanos, sino los enfermos. Vayan y aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. Bueno, pues Mateo en 16, 13, 20, Jesús pregunta a sus discípulos, ¿quién dice que es él? Y Pedro responde diciendo, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Jesús le dice a Pedro que esa revelación no la obtuvo de la carne ni de la sangre, sino que fue revelada por el Padre Celestial. En Mateo 17, 1, 8, Jesús sube a un monte con Pedro, Santiago y Juan, y se transfigura delante de ellos. Mientras están allí, aparecen Moisés y Elías, y Pedro sugiere hacer 3 tiendas, una para Jesús, una para Moisés y otra para Elías. En ese momento, una voz desde una nube resuena diciendo, este es mi Hijo amado, en quien me complazco, a él deben escuchar. Estos son solo algunos ejemplos de las interacciones y conversaciones de Jesús en el Evangelio según San Mateo. Estas conversaciones sirven para transmitir enseñanzas, revelaciones y desafíos a las personas que estaban con él en ese momento y también a quienes leen y estudian estos pasajes en la actualidad. Bueno, queridos amigos de la hora del cafecito con Gloria, hemos llegado a la parte final de la segunda parte de audiolibro, celebrando el mes de agosto como el mes del audiolibro. Entonces les quiero decir que vamos a seguir la tercera parte, reflexionando espiritualmente como
con el tema del audiolibro, ¿ok? Entonces, aquí los dejo, sigan disfrutando de su día, pásenlo maravilloso, gracias por su tiempo. Recuerden que tenemos una cita para el próximo programa, para la tercera parte de audiolibro. Que tengan un bonito mes de agosto, pásenlo bonito, me despido de todos ustedes, bye bye, bye bye, bye bye.